Hola, hola, ¿cómo están? Si quieres aprender cómo hacer esta bonita batita o salida de cama, como algunos lo conocen, quédate para aprender cómo es que se hace. Para hacer esto, pues vamos a necesitar la tela del color de nuestra preferencia. Está pues de color verde. Yo tengo 1,5 metros de tela. Vamos a necesitar greda, las reglas, tijeras, y además voy a estar utilizando un encaje. Este pues va a ser el de su preferencia, y uno que pues combine o haga contraste con la tela que estamos utilizando. En este caso yo voy a utilizar este encaje. Está muy delgadito, muy bonito. Para esta ocasión voy a hacer el trazo directamente en la tela. Esta la voy a hacer en talla 12, pero si ustedes quieren manejar alguna otra talla, anteriormente ya les había compartido un archivo donde venían las diferentes tallas, y pues bueno, ya solamente es ir modificando y trabajar con la que se ajuste a nuestras medidas, o bien podemos hacerlo de manera personalizada. Voy a dejarles el link en la descripción para que pasen a verlo si es que no lo han visto. Ahí también viene una medida sugerida de el largo de bata, pero en realidad el largo es el que ustedes deseen, así que se puede modificar. Que en realidad no necesitamos tantas medidas. Voy a comenzar haciendo mi trazo de la espalda. Voy a marcar mi L, y sobre esta línea voy a bajar mi medida de talle trasero, que en mi caso son 43 centímetros. Esta línea la voy a extender, y sobre esta misma voy a marcar mi medida de 1/4 de contorno cintura más 2 centímetros para que quede amplio, que no quede tan ceñido al cuerpo. Y a partir de esta línea de la L también voy a bajar mi medida de mitad de ancho de espalda, que en mi caso son 18 centímetros, y también esta línea la voy a extender y voy a marcar la medida de 1/4 de contorno de busto, dejando 1 centímetro para la amplitud. Esta medida de 18 centímetros la voy a marcar también aquí de este otro lado, y voy a unir con la línea anterior que había trazado, dejando aquí un rectángulo. Sobre esta misma línea voy a bajar 2,5 centímetros, y de la medida restante de ese lado del rectángulo la voy a dividir en dos. En ese punto voy a meter 0,5 centímetros para trazar la sisa. Voy a unir estos tres puntos. De este punto voy a bajar 2,5 centímetros, y de este otro lado 8 centímetros. Esta medida de 8 centímetros la voy a unir con la anterior de 2,5 para formar el hombro, y estos dos puntos los voy a unir con una curva para formar el cuello o el escote. Voy a unir donde termina la sisa hacia la cintura. Esto es opcional. Yo aquí pues quiero que quede un poquito más ajustadito, que tenga más forma, pero si no podemos bajar en línea recta. Ahora voy a marcar el largo total del que quiero la bata. En mi caso la voy a dejar en 95 centímetros, pero esa medida es la que ustedes gusten. A partir de este punto voy a extender en ángulo de 90 grados en línea recta de aproximadamente 30 centímetros para que tenga una cierta amplitud en la parte de abajo. Y ahora esta línea la voy a unir con la línea de la cintura, esto también en línea recta. Ahora aquí voy a rectificar el largo. A partir de la cintura voy a tomar esa medida y la voy a trasladar a la orilla. Si se observan, queda un poquito hacia arriba, y esta ya solamente la voy a unir con una ligera curva. Y listo, así quedaría mi patrón trasero. Recuerden que aquí yo no tengo agregado margen de costura, tengo que agregar de 1,5 centímetros a 1, dependiendo de cómo estemos acostumbradas a trabajar. Y voy a proceder a recortar. Ahora, para el patrón delantero voy a utilizar el patrón que acabo de recortar. Voy a acomodar mi tela, y pues aquí, como va a llevar una apertura al frente,
el patrón trasero lo voy a comenzar a colocar a una distancia de 5 centímetros del borde de la tela y voy a ir midiendo desde el borde y acomodando mi patrón perfectamente. Aquí pues en este patrón ya tendría el margen de costura incluido, por lo que ya lo recortaría así tal cual, haciendo una modificación en el escote. Aquí voy a marcar el contorno del hombro y a partir de allí voy a bajar en línea recta hacia el borde de la tela hasta la línea de cintura. O podemos bajar un poco menos dependiendo de qué tan escotado lo queramos. Aquí no se alcanza a apreciar bien el proceso, pero les dejo una imagen de cómo es que queda el delantero y trasero. Y ahora voy a recortar. Ahora voy a proceder a realizar las mangas. Voy a doblar mi tela en 4 como se observa, dejando un rectángulo de aproximadamente 25 centímetros por 40 centímetros de largo. Voy a comenzar con el trazo de mi L. En esta ocasión voy a utilizar una técnica un poco más sencilla. Les voy a explicar. De este punto voy a bajar 12 centímetros y voy a trazar una línea y a partir de esta voy a medir 23 centímetros. Aquí voy a hacer el trazo de la copa de la manga. Entonces esta medida que tengo de los 23 centímetros la voy a dividir en dos. Voy a bajar esa línea en 90 grados como se observa y esa misma línea la vuelvo a dividir en dos. Y ahí donde queda esa crucecita me voy a apoyar para ir trazando la copa de la manga de esta manera como se observa, y así es como nos quedaría. Ahora pues nos falta rectificar que nos quede bien, que empate con los patrones que tengo. Entonces voy a ir montándola así para ver si es que coincido, si hay que hacer alguna corrección. Aquí sí me coincidió, entonces continúo mi trazo. Voy a medir 16 centímetros y esta la voy a unir a la copa de la manga. Y así de fácil es como quedaría. Y ya puedo proceder a recortar. Recuerden que este no tiene margen de costura, tenemos que dejarlo. Y pues también esta es una manga 3/4. Si ustedes quisieran que fuera una manga larga, incluso una manga corta, pues solamente hace falta cambiar esta medida. Por último vamos con las terminaciones de la pieza. Para la manga vamos a ocupar dos piezas de 12 centímetros por el ancho de la manga, que en este caso son 16, dejando un centímetro extra para costura. Entonces serían dos piezas de 12 por 17 centímetros a doblez. Ahora, para la parte de la estola o de la vista que va en la apertura de la bata, necesitamos tomar la medida del escote de la parte trasera y así como viene vamos a pasar a la parte delantera, medimos todo el escote hasta el largo total de la bata. Una vez teniendo esa medida, pues la vamos a recortar. Va a ser una pieza del largo total por 12 centímetros. En mi caso el largo total fue de 1,30 m, pero también dependiendo del largo que hayan dejado la bata, esta medida puede variar. De allí para la cintilla que va en la cintura para atar la bata, igual va a ser de 12 centímetros por el largo que nosotros deseemos, dependiendo qué tan corta o qué tan larga la queramos. En mi caso yo voy a utilizar una pieza de 12 centímetros por 120 centímetros, pero esta medida la podemos modificar para dejarla más larga y hacer un moñito o algo y que todavía quede ahí colgando y tenga bonita vista. Además voy a estar utilizando dos piezas de 7 centímetros por 3 centímetros para colocarlas como presillas o pasacintas. Una vez teniendo todas las piezas, vamos a pasar a costurar. Yo voy a empezar aquí en la over, voy a encarar frente con frente y voy a unir los hombros.
Ahora voy a proceder a unir las mangas, voy a colocar igual frente con frente, voy a ubicar la mitad de la manga y esa va a quedar en la costura que ya tenía en el hombro previamente, considerando que esa costura tiene que quedar hacia atrás de la prenda. La voy a acomodar bien, fijo con alfileres y paso la over. Voy a ir aprovechando también para cerrar los rectángulos de tela que me van a funcionar como presillas o como pasacintas. Voy a ir cerrando por un costado y una vez cerrado pues voy a ir volteando. Así es como tiene que quedar. Y pues esto ya lo voy a colocar a la altura de la cintura en la bata. Aquí pues yo voy a coser todo junto, o sea, es decir, voy a ir cerrando el costado y también pues voy a ir colocando este para que quede todo cosido de una vez. Pero si no tenemos tanta experiencia o se nos complica, podemos ir haciéndolo por separado. Coser primero el pasacintas, fijarlo y ya después cerrar los costados con la over. Esto es opcional. Y vean, aquí yo ya cosí y así es como nos queda. Aquí el pasacintas ya queda fijo de una vez. Ahora voy a pasar con las terminaciones. Para la parte de la manga, el rectángulo que recorté pues lo voy a cerrar por el lateral, voy a pasar la over y después pues voy a voltear este y lo voy a doblar a la mitad, dejando las costuras hacia adentro. Acuérdense que las costuras me tienen que coincidir y estas a su vez pues me van a coincidir con la costura del cerrado de la manga. Entonces voy a ir acomodando aquí bien y vamos a cerrar. Adicionalmente yo quiero agregar este encaje, entonces esto pues también va a depender de qué tanta experiencia tengamos. Podemos primero colocar el encaje y después colocar el acabado de la manga, o como en este caso voy a ir colocando los tres de una vez, es decir, voy a ir cosiendo la manga, el encaje y el terminado. Lo mismo voy a hacer para la parte de la estola, voy a doblar mi tira por la mitad y así la voy a ir colocando. Yo la voy a colocar de igual manera las tres partes juntas, que sería la batita, el encaje y la estola, pero también podemos hacerlo por separado por si no tenemos suficiente práctica. Y por último, para la parte de la cintilla que va a ir en la cintura, pues con esa tira simplemente vamos a coser todo alrededor por el revés, dejando una apertura para voltear la tira y terminamos de cerrar y planchamos para que tenga un mejor acabado. Y hacemos el dobladillo en el bajo de la batita y terminamos.
Y bien, cuéntame, ¿qué te pareció? Si tienes alguna duda, no olvides dejármela saber en los comentarios. Bye bye.